El tema de hoy es flexión asimétrica de vigas. Estaríamos hablando de vigas con secciones transversales que tienen dos ejes de simetría y vamos a tratar el tema para empezar de flexión con respecto a esos dos ejes, es decir, dos momentos flectores, cada uno alrededor de uno de los ejes principales. Este sería el caso de una viga doblemente simétrica, es decir, una viga rectangular, simétrica con respecto al eje Y que pasa por el centroide y con respecto al eje Z que también pasa por el centroide. El efecto de ese momento es un esfuerzo en X que está descrito por la fórmula de la flexión elástica que hemos venido estudiando. Esa misma viga podría estar sometida ahora a un eje alrededor, a un momento alrededor del eje Y, que produce igualmente esfuerzos normales en X, esta vez variando con respecto a un eje neutro que va a lo largo de Y. Aquí tendríamos un eje neutro a lo largo de Z, pero en ambos casos tenemos esfuerzos normales. Eso permite superponer, porque estamos hablando de la aplicación del principio de superposición en el rango elástico. Como vemos aquí, estas son las fórmulas de la flexión elástica. Y el principio de superposición dice que el efecto de dos momentos flectores actuando sobre una viga es la suma de sus efectos, es decir, el efecto de este momento en Z son esfuerzos de compresión en la parte superior y esfuerzos de tracción en la parte inferior, que varían desde 0 hasta sus valores máximos. Y en el caso del momento alrededor del eje Y, igual varían desde 0 hasta un máximo y desde 0 hasta un máximo, tanto en tracción como en compresión. La suma de esos dos efectos tiene como resultado esta distribución de esfuerzos que vamos a ver, aunque aquí se vea un poquito extraña o difícil de visualizar, vamos a ver que tiene toda la lógica del mundo, ¿verdad? Aquí estamos hablando de, en esta esquina, el momento en Y produce esfuerzos de compresión y en esta esquina el momento en Z produce esfuerzos de compresión y en esta esquina el momento en Y produce esfuerzos de compresión. Eso daría un efecto superpuesto de ambos esfuerzos, que es la suma de esos dos esfuerzos, que es este valor máximo que tenemos aquí. En el extremo opuesto, en esta esquina hay esfuerzos de tracción y en esta esquina también hay esfuerzos de tracción para superponerse en un valor máximo que es la suma de esos dos esfuerzos. En contraposición, en esta esquina tenemos esfuerzo de compresión y en esta esquina tenemos esfuerzo de tracción. Vemos que aunque cualitativamente este esfuerzo de tracción producido por este momento es ligeramente menor que este. Por lo tanto, la superposición de los dos daría un esfuerzo siempre de compresión, pero menor, que es este que vemos aquí, que le falta la flechita. Aquí es un esfuerzo de compresión, que es este esfuerzo de compresión menos este esfuerzo de tracción. Lo mismo sucede en la esquina diametralmente opuesta, donde este esfuerzo de tracción menos este esfuerzo de compresión dan este esfuerzo que tenemos por aquí. ¿Sí? Y tenemos que, como este esfuerzo es mayor que este y disminuye hasta 0, en algún punto en este trayecto de Y, disminuyendo hasta el eje neutro, en algún punto este esfuerzo va a tener el mismo valor que este esfuerzo. En ese punto, por lo tanto, la suma del esfuerzo en compresión y el esfuerzo de tracción dará 0. Y en el lado opuesto, diametralmente opuesto, tendremos el mismo efecto.
Esos dos puntos junto con el centroide definen el eje neutro de esa viga. Recordemos que esta distribución de esfuerzos por la flexión corresponde a un plano. Estas rayitas que tenemos aquí corresponden al plano de los esfuerzos, definen la magnitud de los esfuerzos. Ese plano se introduce en la sección transversal para dar aquí un esfuerzo de compresión, es decir, este lo pasaríamos por acá y tendríamos una distribución lineal definida por ese plano de los esfuerzos debidos a este momento. Y en este otro caso tendríamos también unos esfuerzos que varían linealmente. Aquí tenemos este y se prolonga aquí para adentro con este valor de esfuerzo. Es decir, este sería un plano que sumado con este otro plano va a dar como resultante un nuevo plano que interseca, tanto como este intersecaba la sección transversal en el eje neutro y este otro también en el eje neutro, pues este otro plano también interseca la sección transversal en el eje. Entonces estamos hablando de flexión asimétrica de vigas aplicando el principio de superposición en el rango elástico. Donde simplemente sumamos los esfuerzos producidos por cada uno de los momentos. Y ese es el efecto, ¿no? Aquí lo tenemos cualitativa y gráficamente. Aquí lo tenemos analíticamente en términos de una ecuación que describe para cada par ordenado YZ de esta sección transversal, ¿verdad? YZ para cada par ordenado. Aquí acabamos de analizar este par ordenado, este, y estos dos de aquí también, ¿verdad? Que definen el eje neutro. Pero, de nuevo, esta es la ecuación de un plano que define el valor de esfuerzo en cada par ordenado YZ. Y, por supuesto que estamos hablando en este caso de momentos alrededor de cada uno de los ejes principales, porque estamos hablando de flexión de vigas cuya sección transversal tiene dos ejes de simetría. ¿Qué pasa si hay fuerza axial? Bueno, si hay fuerza axial, a este esfuerzo que teníamos en X definido por este momento en Z, pues le sumamos ahora un esfuerzo también en X debido a la fuerza axial para tener como resultado un esfuerzo ahora que combina el efecto de fuerza axial y el efecto de momento flector. Eso era para una fuerza axial y un momento en Z. Pero podemos tener otro momento en Y. Lo usual es que en este caso estemos analizando sean columnas, donde la fuerza axial es relevante y también podríamos tener que esa fuerza axial tiene una excentricidad que la vemos aquí definida por la ubicación de la fuerza, ya no está en el centroide, en cuyo caso solo produciría esfuerzo normal uniforme en toda la sección, sino que la tenemos excéntrica, de manera que esa fuerza produce un momento alrededor del eje Z, que sería fuerza por Y sub 0, y un momento alrededor del eje Y, que sería fuerza P por Z sub 0. Aquí tenemos esos dos momentos, P por Y sub 0 y P por Z sub 0. Aquí tienen mostrado en este gráfico el procedimiento que ustedes recordarán de su curso estática, ¿verdad? Para encontrar un sistema equivalente a esta fuerza en este punto. Hoy les dejo ese para que lo pasen. Y entonces tenemos una nueva expresión que ahora nos describe la magnitud del esfuerzo debido a una fuerza axial y a dos momentos.
Recuerden que aquí hay una convención de signos detrás de fuerza axial, ¿verdad? Aquí es positivo el esfuerzo porque la fuerza es de tracción y el momento es positivo alrededor del eje Z, en cuyo caso se requiere para la convención de signos que utilizamos un signo menos para describir que ese momento en Z, que sería P por Y sub 0, va a producir esfuerzos de compresión en la parte de aquí abajo y por lo tanto requiere un signo menos para que eh, permita que cuando Y sea negativo, vamos a ver, aquí tenemos Y, cuando Y sea negativo, negativo por negativo de positivo y tengamos esfuerzos de atracción en esta parte de arriba. Esto es importante tenerlo en cuenta aquí en la convención de signos para el momento Y no se requiere ese signo menos porque directamente vamos a obtener el signo de los esfuerzos eh, con momento positivo y Z positivo daría tracción. Igualmente es conveniente que se visualice el efecto, ¿verdad? Utilizando la regla de la mano derecha. Este momento produce esfuerzos, de acuerdo con la regla de la mano derecha, compresión aquí y tracción aquí, mientras que este momento produce esfuerzos de compresión aquí y tracción aquí. Esa es una forma de visualizar y no depender tan ciegamente de convenciones de signos, lo cual podemos hacer en casos simples eh, sin mayor complicación. ¿Okay? Hemos venido aplicando el principio de superposición que requiere deformaciones pequeñas para que esas deformaciones pequeñas no distorsionen la geometría global del elemento. Es decir, lo vamos a considerar como cuerpo rígido, de manera que esta fuerza axial solo va a producir esfuerzos normales uniformes en toda la sección, si está aplicada en el centroide. Mientras que si las deformaciones son grandes en este punto máximo y en otros también, salvo aquí y aquí, esta fuerza tendría una excentricidad con respecto a la sección transversal y habría que tomar en cuenta ese efecto adicional de flexión al que ya viene produciendo esta fuerza transversal. Entonces, el principio de superposición tiene esa limitación de pequeñas deformaciones. También tiene todas las limitaciones que tengan las fórmulas básicas, las expresiones que describen esfuerzo por fuerza axial y esfuerzo por flexión elástica, todas esas limitaciones que hay que repasar, aplican en esta superposición que estamos haciendo. Y finalmente, e importantísimo, que si estamos hablando de flexión elástica y fuerza axial, la superposición resultante de dos posibles momentos flectores y una fuerza axial no sobrepasen el límite de proporcionalidad. ¿Por qué? Vamos al caso de un material elastoplástico. El máximo esfuerzo posible es el esfuerzo de fluencia, de manera que aunque por su lado cada una de las expresiones básicas, fuerza entre área, mz por y entre i o my por z entre i, den esfuerzos menores al de fluencia, la suma de esos tres no podría dar un esfuerzo mayor a la fluencia, ya que el material no soporta un esfuerzo mayor. En esos casos tenemos que recurrir a la superposición de deformaciones. Aquí tenemos las deformaciones debidas a fuerza axial, las deformaciones debidas a flexión y la superposición de esas dos deformaciones. En este caso particular, una deformación positiva por fuerza axial, una deformación negativa por momento flector, produce una deformación de compresión
que es esta menos esta. Y abajo tendríamos deformación por fuerza axial más deformación por flexión, que se suman aquí. El efecto de esa combinación es que teníamos en flexión un eje neutro por acá, en el centroide de la sección transversal, y ese eje neutro se desplaza para arriba debido a que le sumamos a la ecuación de esta recta, K por Y, le sumamos una constante que es la deformación debido a fuerza axial. Es decir, la fuerza axial traslada en forma paralela, cuando estamos hablando, bueno, siempre en forma paralela, eh, al eje neutro. El eje neutro estaba por aquí, ahora lo trasladamos paralelo por aquí. Ahí estaríamos hablando de superposición de deformaciones.